Vamos a empezar con la primera parte, semiología hematológica, donde vamos a ver algunas cuestiones básicas del laboratorio y síndrome anémico en esta primera parte. El laboratorio básico hematológico empieza por el hemograma completo, ¿sí?, que incluye leucocitos y fórmula leucocitaria, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito y las características de estas células. En cuanto a los leucocitos, su valor normal oscila entre 4.300 y 10.000, y la fórmula leucocitaria va a variar dependiendo la edad, la situación fisiológica y si hay una enfermedad presente o no. El recuento de glóbulos rojos, el recuento de hematíes, varía según la situación fisiológica y según el sexo. En el hombre es 5,5 millones más o menos, en la mujer un poco menos, y también baja un poco durante el embarazo. La hemoglobina normal oscila 16 más menos 2, en las mujeres 14, y en el embarazo hasta 13 se puede considerar normal. Por debajo de estos valores ya se considera un síndrome anémico. El hematocrito es el porcentaje que hay de elementos formes, hematíes, en relación al plasma. El hematocrito va a variar, ¿sí?, según la cantidad de líquido, es decir, en deshidratación puede variar, o la cantidad de elementos formes, ¿sí? Entonces va a variar según el estado de hidratación o sobrehidratación del paciente, o si hay pérdida de masa globular o no. El hematocrito normal es 45 más menos 2. Los índices hematimétricos miden tamaño y cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio expresa el volumen medio del glóbulo rojo, que es aproximadamente 90 femtolitros. Por encima de esto tenemos una macrocitosis, por debajo de esto tenemos una microcitosis. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que contiene una hematíe, y es aproximadamente 2 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media es el porcentaje de hemoglobina que contiene la masa globular total, y es aproximadamente 30 a 34%. Según la hemoglobina corpuscular media y el porcentaje o la concentración de hemoglobina corpuscular media, podemos dividir a las anemias en hipocrómicas o normocrómicas. En términos de alteración de tamaños, tenemos la anisocitosis, glóbulos rojos de tamaños diferentes, microcitosis de menor tamaño, macrocitosis de mayor tamaño, megalocitosis, grandes y ovalados, y la poiquilocitosis, ¿sí?, son de muchas formas diferentes, tamaño y formas diferentes, ¿sí? Según la coloración, hipocromía, ¿sí?, cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media es menor a 30, y hay algunas situaciones donde puede haber una hipercromía, como en la esferocitosis. Aquí tienen, ¿sí?, glóbulos rojos de diferentes tamaños, anisocitosis, poiquilocitosis, diferentes formas y tamaños, esferocitosis, ¿sí?, esta es un tipo de membranopatía, son anemias que pueden hacer hemólisis, eliptocitosis, ¿sí?, células falciformes, es un tipo de anemia, ¿sí?, esquistocitos, que son glóbulos rojos rotos, y dacriocitos o dacriocitosis, que son glóbulos rojos en forma de raqueta. Vamos a ver ahora, ¿sí?, el estudio de la serie roja. Entonces quedó claro, ¿sí?, los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media tienen aquí los valores normales para hombre y mujer. En base a esto vamos a definir las características de nuestro paciente. Vamos a ver ahora qué es el síndrome anémico. ¿Sí? Se considera anemia a una situación clínica caracterizada por descenso de hemoglobina, es decir, debe haber descenso de hemoglobina. La anemia no se define por cantidad de glóbulos rojos ni por hematocrito, sino por hemoglobina. En el hombre
por debajo de 13 se considera un síndrome anémico, en la mujer por debajo de 12. Como ya dijimos, en la embarazada este concepto cambia. También esto tiene que ver con la situación fisiológica. En los niños la definición es diferente, y también con la situación geográfica. Aquellos pacientes que viven en altura tienen concentración de hemoglobinas más elevada, por lo que la definición de anemia será diferente. La exploración física, un paciente con anemia, dependiendo la intensidad de la anemia, se puede ver palidez a nivel de piel y mucosas, en las palmas, en las conjuntivas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes: la fatiga, cansancio, anorexia, la palidez de piel y de mucosas, ¿sí? Al haber menor capacidad de transporte de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco, aparece palpitaciones, taquicardia, soplos funcionales, sistólicos, que se atenúan o desaparecen cuando el paciente se incorpora. Trastornos digestivos, dispepsia, el paciente se distiende rápidamente después de comer, ¿sí? Y disnea los esfuerzos, que va a depender de la gravedad de la anemia. Puede haber también trastornos en el ciclo menstrual con amenorrea, hipersensibilidad al frío, trastornos visuales, cefaleas, maréticos, vértigos, alteración de la conducta, ¿sí? Los tinitos o zumbidos en los oídos son muy frecuentes. Todos los signos y síntomas que estamos describiendo derivan de la hipoperfusión o hipoxia de los diferentes tejidos, que será más o menos intensa dependiendo de la intensidad de la anemia. Algunas características de las anemias principales, ¿sí? La hemorragia aguda, más que anemia, puede generar un shock hipovolémico, pero bueno, una hemorragia aguda va a generar una anemia normocítica normocrómica, es decir, no hay tiempo para que se genere alteración de los índices hematimétricos, y esto se puede ver en cualquier tipo de hemorragia. Las anemias por deficiencia de vitamina B12, una anemia carencial, un paciente con mala alimentación o un paciente con síndrome de mala absorción o un paciente etilista, ¿sí? Se caracteriza por macrocitosis, ¿sí? ¿Sí? Hay macrocitosis, hay anisocitosis, no hay actividad medular, así que no hay reticulocitos. Cuando hay un síndrome anémico y la médula ósea funciona bien, empieza a mandar fórmulas inmaduras a la sangre. Entonces aparece la reticulocitosis, y esto nos diferencia entre anemias regenerativas y no regenerativas, es decir, anemias donde la médula responde o no, ¿sí? La anemia por deficiencia de vitamina B12 se caracteriza por la anemia con todo su síndrome anémico, alteraciones gastrointestinales, porque puedo tener alteración del factor intrínseco de Castle, y alteración del sistema nervioso, ¿sí? Da ataxia por lesión del cordón posterior. Esto hace el trípode diagnóstico, ¿sí? De la anemia megaloblástica por déficit de B12: anemia, ataxia y alteraciones gastrointestinales. Aquí pueden ver, ¿sí? Megaloblastos. La anemia ferropénica es microcítica, ¿sí? Con anisocitosis. Puede haber reticulopenia, es decir, no hay regenerativa, y esto puede generar también acloridra, lengua seca, saburral. Hay hierro bajo, ferritina baja, pero aumento de la transferrina, que me habla de la capacidad de fijar hierro, ¿sí? Esta también puede ser un tipo de anemia carencial. La anemia por aplasia medular, ¿sí? Es normocítica, normocrómica, sin reticulocitos, ¿sí? La mayoría es idiopática, pero puede ser, por ejemplo, secundario a fármacos o infecciones. Aquí tienen, ¿sí? Un glóbulo rojo normal, y aquí tienen una anemia microcítica hipocrómica. Aquí también se puede ver hipocromía de los glóbulos rojos. La típica anemia ferropénica, microcítica e hipocrómica. Aquí se puede ver una aplasia medular, donde no solo hay pocos glóbulos rojos, sino que no hay plaquetas y no hay leucocitos. O sea que por ahí las tres series están alteradas.
La hemólisis aguda es una anemia normocítica normocrómica con aumentos reticulocitos, ¿sí? Y va a dar no solo anemia, sino una ictericia flavínica con aumento de la bilirrubina indirecta. Cualquier enfermedad crónica puede generar anemia. Son anemias normocíticas normocrómicas, ¿sí? Donde la ferremia, ¿sí? disminuye la capacidad de fijar el hierro. Es una de las anemias más frecuentes. Aquí pueden ver, ¿sí? Glóbulos rojos rotos, ¿sí? Y vamos a pasar al síndrome poliglobúlico. Muchas veces lo utilizamos como sinónimos al término poliglobulia y policitemia, pero el concepto que debemos tener en cuenta es que poliglobulia se define como aumento de la masa globular total. Y hay varios tipos de poliglobulia. La poliglobulia primaria, ¿sí? es el incremento absoluto de la masa globular, ¿sí? sin que aumente la eritropoyetina, es decir, una clona de células de la médula ósea empieza a aumentar su producción. Esto se llama policitemia vera y es un tipo de enfermedad oncológica. Así como cuando aumenta los glóbulos blancos le llamamos leucemia, bueno, la policitemia vera es el aumento de la masa globular, ¿sí? a expensas de los eritrocitos. Pero no es esta la poliglobulia más frecuente. La más frecuente es la poliglobulia secundaria y esto se debe a circunstancias fisiológicas que tienen que ver con hipoxemia. Aquí hay aumento de eritropoyetina, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes que viven en las alturas, ¿sí? o en los pacientes que están expuestos a hipoxemia crónica por alguna enfermedad, por ejemplo por tabaquismo. Estos pacientes suelen ser poliglobúlicos, pero esto es secundario a la situación crónica de hipoxemia. Y la tercera forma de policitemia, ¿sí? es una pseudopolicitemia o poliglobulia relativa, porque en realidad no aumentó la masa globular, sino que disminuyó, ¿sí? La parte líquida de la sangre, es decir, hay menos plasma. Son pacientes severamente deshidratados, ¿sí? que tienen este aumento relativo de masa globular. Entonces, la primaria es una enfermedad oncológica, policitemia vera. La secundaria es la que vemos con más frecuencia, ¿sí? pacientes expuestos a hipoxemia crónica con aumento de eritropoyetina, y la policitemia relativa en deshidratados. Ahora, los signos y síntomas de la poliglobulia tienen que ver también con hipoxia tisular, lo mismo que pasaba en el síndrome anémico, y esto se debe a la alteración en la rheología de la sangre y la dificultad a nivel de la circulación capilar, o sea, es decir, esto genera hiperviscosidad sanguínea. Entonces el paciente suele tener cefaleas, mareos, alteraciones visuales y disnea. Es muy común los trastornos hemorragíparos y el prurito, sobre todo después que los pacientes están expuestos a calor o a baños calientes, hay aumento de liberación de histamina y genera mucho prurito. La facie suele ser rubicunda, ¿sí? y hasta el 75% de estos pacientes pueden tener esplenomegalia, ¿sí? que pueden ser muy importantes, hepato y esplenomegalia. También es común en estos pacientes las enfermedades trombóticas, como hay una alteración en la viscosidad sanguínea, pueden generar trombosis de las venas suprahepáticas, lo que se conoce como síndrome de Bucciari, y generar alteración de la función hepática. Son muy comunes las úlceras pépticas, las trombosis mesentéricas, los tromboembolismos de pulmón, la hiperuricemia y enfermedad gotosa. ¿Sí? Y a la exploración física, como dijimos, la hepatomegalia y la esplenomegalia son situaciones frecuentes de encontrar. La rubicundez, como dijimos, o eritrosis en cara, cuello y partes acras, nariz, orejas, básicamente en los mismos lugares donde buscamos cianosis, ¿sí? vamos a ver, ¿sí? eritrosis.
Estos pacientes suelen tener hipertensión arterial en forma bastante frecuente, ¿sí? Y los síndromes hemorragíparos, epistaxis, gingivorragias, equimosis, habitualmente debido a una alteración en el funcionamiento de las plaquetas, es decir, una alteración cualitativa, ¿sí?, más que cuantitativa de las plaquetas. Muchas gracias.